Bueno, probando. Yo creo que ahí tenemos audio, listo, ya estamos avisados, gracias. Volvemos por acá. Muy buenos días, queridos amigos del canal Trading Español y Gareda, les saludo con muchísimo gusto. Son las 7:28 ahora de la mañana de este día, miércoles 18 de enero del año del 2023 y les saludo con muchísimo gusto. Tuvimos una fallita técnica ahí, se nos había quedado sin batería uno de los lavaliers y justo fue el que yo escogí para colgarme en la solapa y no tenía batería. Ven, ya cambié de lavalier, ya estamos aquí listos, ya no me avisen ahí que no tenemos audio. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron ahí al pendiente, mandando mensajitos, etcétera. Ya tenemos corrección de audio, ya tenemos audio. Les decía yo que en la vida en general y para el tema de la prosperidad y el éxito, todos los seres humanos que hemos leído alguna vez o tomado alguna ayuda o algún taller o leído algún libro de autoayuda, superación personal, etcétera, conocemos un principio del éxito que dice que en toda actividad hay que ir dando el extra. Entonces tú te trazas una meta anual que distribuyes en tus metas mensuales, que distribuyes a metas semanales, que distribuyes a metas diarias. Eso ya lo hemos venido hablando. Pero en la meta diaria hay que ir dando el extra. Y en la meta semanal hay que ir dando el extra. Y en la meta mensual hay que ir dando el extra. De esta manera, si tú apuntas a una estrella, le pegas a la luna y si no estuvieras dando el extra, le pegarías al pico de una montaña. Entonces hay que ir dando el extra. Y ayer me desvelé, motivo por el cual hoy estoy empezando casi media hora más tarde. Espero que me comprendan. Y les tengo ahí un aviso interesante que dice claramente que si llegamos a 400 likes sin que yo se los esté pidiendo, vamos a rifar al final una beca del grupo VIP, enseñanza y acompañamiento en el trading, grupo VIP, una beca con valor de $35. Y les voy a decir algo más que no apunté ahí en ese mensajito, pero les voy a regalar también si llegan a 450 likes, y yo estoy convencido que lo consiguen, porque cuando hice aquellos sorteos en días pasados, llegaban hasta 560 likes. Entonces les voy a poner 450 likes y regalo también, sorteo al final, una beca para el grupo de señales. Así que va a haber dos becas hoy al final. Una, si llegan a 400 likes, vamos a regalar una beca para el VIP que se va a sortear entre todos los que hayan estado aquí en el chat. Tal vez el resultado no lo pueda dar hoy mismo porque no sé cómo sortearía yo los comentarios de un chat. Espero que los tome en cuenta la página que usamos para sorteos. Y si no, sortearíamos mañana. El día de mañana les daríamos el premio de lo que haya ocurrido el día de hoy. ¿Ok? Entonces, si llegamos a 400 likes, beca para el grupo VIP de enseñanza y aprendizaje con valor de $35 por un mes. Y si llegamos a 450, solamente 50 likes arriba, vamos a regalar una beca sorteada entre todos los asistentes al chat. Vamos a sortear una beca para el grupo de señales que vale $50. Ayer habíamos tenido esta idea y bueno, pues hoy se las estoy mejorando todavía. Dos becas para el día de hoy, una para el grupo de señales y una para el grupo de enseñanza y acompañamiento. Alex Negrete, muy buenos días, te saludo con muchísimo gusto. Cristian Siscom, gracias por la miniatura de hoy, te quedó muy bonita, me gusta mucho, ya la pusimos. Luis Luna, buenos días, llegando y dando like, sigan el ejemplo de Luis Luna. Julie Gene, buenos días, profe. Buenos días, Julie. Buenos días, Ricardo Mujica. Dice, saludos, profe, ya nos vamos to the moon. Necesito sacar dinero para llevar a @rulobiker al monkey. María Martínez, el audio. Ya, bueno, vamos a brincar todo lo que dice no se escucha, no se escucha, no se escucha. Y nos vamos a ir un poquito más abajo. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí ya no están hablando del audio. Aquí andan, Ayeli Medina. Vamos a por los likes, si se puede. Hoy es el futuro, dice, quiero participar, pues ya estás participando por el simple hecho de estar aquí, comentar en el chat, con eso basta para el sorteo, ¿ok? La jornada diaria, buenos días, un abrazo, Ernesto Parada. Ernesto Parada, le escribo desde El Salvador, gracias, profe, por su apoyo. Muchísimas gracias a ti, gracias por estar aquí. María José Domínguez Maestre, hola, desde España. Carmelo Vázquez, saludo. Marco B. Gualotuña, buenos días, profe, le saludo desde el Ecuador, muchas gracias. Poder y lucha, buenos días, maestro, dando mi like 59. Voy por la beca, Dios lo permita. Con buena actitud, querido amigo, y lanzando buenas vibras al espacio. Y el que tenga la mejor vibra, el que tenga abierta toda su conciencia para recibirla, el que esté haciendo todo lo necesario para alinear toda su energía con esta beca, pues ese será el que la tendrá.
Algunos lo hacen espontáneamente, ni siquiera piensan en lo que están haciendo, pero hay una enorme fe por dentro que les dice, yo la voy a tener. Y otros hacen todo conscientemente para lograr conseguir esa cierta vibración y la traen hacia sus vidas. Antonio García, buenos días, profe, ya listo mi like, muchas bendiciones. Alex Negrete, beca. Wilfredi M, espero la gane yo. Oscar Torres, me anoto ya con mis 2 likes. Muchísimas gracias, Oscar Torres. María Ortega, con más gusto lo escucho y ojalá me gane la beca. Reciba muchas bendiciones. Oscar Torres dice, beca, la jornada. No tenemos un filtro, vamos a tener que poner un filtro. Hagan un comentario aquí en el chat que diga la palabra, que diga la frase, quiero la beca, ¿ok? O que incluya la palabra beca, pero de preferencia quiero la beca, ¿ok? La jornada diaria, buenos días, Wilfredi M, gracias. Jonathan Ramírez, beca, ganador. Él propone dos filtros diferentes ahí. Nayeli Medina, 400 likes para el sorteo VIP, 450 likes para el grupo de señales. Una beca para cada uno. Daniel Camacho, espero la beca desde Costa Rica. La jornada diaria dice, me manda 3 likes ahí de emoticón. Vamos por los likes. Santiago López, saludos. Y le voy a pedir a Nayeli Medina y a Luis Luna y a Cristian Ciscon que a partir de este momento stop a las peticiones de likes. Ya no pidan ningún like. Yo quiero que sea espontáneo. Ya están motivados por las becas. Ahora los quiero a ellos recordando dar el like. No quiero que se los estén recordando ni una sola vez más, ni yo tampoco. Andrómeda, quiero esa beca. Gracias. Ale Vila, saludos. SWS Computación, buenos días. Jaime Soto, ya le dimos like. Samuel Sánchez, hola. Oscar Torres, beca. Isaac Sheyey. Isaac Sheyey. Saludos desde Lisboa. Ya Nayeli Medina, ya párale ahí con lo de los likes, ya no los estés pidiendo. Olivan Benavides, maestre. Tengo una plataforma parecida con un vector totalmente gratis, mejor que TradingView. ¿Puedo pasarla para el canal? Yo supongo que sí, se puede compartir. Pásasela a Luis Luna primero, a Cristian Ciscon y a Nayeli Medina, cualquiera de ellos, que evalúen si esta vale la pena más que TradingView. Y por supuesto que podemos darla a conocer en los grupos. Héctor Panameño, buenos días, profesor, quiero la beca, bendiciones. Daniel Sánchez, quiero la beca. Fernando H.A., ya di mi like. Vámonos, queridos amigos, a la información para el gráfico diario. Y vámonos ya, y ahí se los dejo a su entero arbitrio. Ahí se los dejo a sus anchas. Si llegan a 400 likes, habrá beca para el VIP. $35 vale ese mes, se los estoy regalando con muchísimo gusto. Si llegan a 450 likes, les vamos a dar una beca para el grupo de señales que vale $50. Así que vámonos, queridos amigos, a ponernos por acá y vamos a pasarnos aquí para poner la intro del gráfico de un día. Listo. Para el gráfico diario, queridos amigos, Bitcoin está asomando la nariz con un par de mechas, unas mechas no muy convincentes por arriba del rectángulo naranja que les había pintado hace días, donde les dije que iba a estabilizar. Conservamos dirección alcista, conservamos la pendiente positiva en el ADX y tenemos 40.27 de fuerza para el ADX. Por lo tanto, tenemos todavía un movimiento alcista que tiene fuerza y tenemos puntos fuertes para continuar subiendo y tenemos probabilidad mayor alcista. Bitcoin va poco a poquito, paso a pasito, caballero y damita, rumbo a los $22,400, que es el primer target que yo le estoy pintando arriba de 22,000. Estamos hablando aquí de que hay un punto de control del BSBP en 22,400 y estamos caminando hacia ahí. Ya van 2 mechas en gráfico de 4 horas, ya van 2 mechas que alcanzan a traspasar los 21,600. Y mercado manipulado o no, se ha detenido exactamente esos mechazos que ha dado, se han detenido por los 21,630. Casi simétricos, casi similares, casi perfectos. Déjenme ver si el gráfico de una hora, el de una hora creo que es el que mejor me lo permite. Miren este mechazo de aquí que se detuvo en los 21,640. Miren el siguiente mechazo de esta mañana y miren dónde se detuvo, 21,650 aproximadamente. Parece calculadito, parece perfecto.
porque encuentra muchas órdenes de venta por esa zona de ahí. Y entonces si hay órdenes de venta, pues se tienen que ejecutar. Toda vez que el precio vaya subiendo, mientras más arriba vaya, más órdenes de venta va a estar encontrando porque la gente está escamada y quiere proteger su capital. Y hay mucha gente que lo agarró desprevenido esta caída y que habían comprado por ahí, por los 21,700, por los 21,800, por los $22,000, por los 22,400, y que lo único que quieren es tener su dinero a salvo luego del susto tremendo que les metió Bitcoin, bajando hasta $15,400. Por lo tanto, queridos amigos, va a seguir habiendo órdenes de venta más arriba. Y en el gráfico de una semana seguimos en el intento de correr hacia la media para después continuar cayendo. Gráfico diario entonces, amigos, nos quedamos alcistas hasta 22,400, pero yo estoy esperando que de verdad el movimiento continúe hasta $24,000. En la zona de los $23,781 se va a topar con una resistencia, con la siguiente resistencia. Corresponde a un punto de control del volumen diario y yo todas esas líneas horizontales rojo tostadas que tienen ahí en pantalla, yo las uso para saber posibles puntos de parada. Cuando vas para arriba se llaman resistencias, cuando vas para abajo se le llaman soportes. Entonces estamos desprendiéndonos poco a poquito del rectángulo de estabilización que les había pintado hace 4 días o 5 días atrás y les estoy diciendo que de ahí tenemos que despegar poco a poquito o con un par de velas como estas de aquí abajo para alcanzar los $24,000. Se queda alcista Bitcoin para el gráfico de un día. Vámonos entonces a leerles en el chat. Yo voy a seguir firme en lo dicho y yo ya no voy a estar pidiendo aquí un solo like más. Yo solamente voy a ir a leerles porque me gusta leerles y convivir con ustedes. Y me quedé por aquí arriba. Vamos a leer aquí a Luis Fernando, a Luis Alberto, a Luis Enrique. Miren, los 3 Luises uno tras otro. Fernando HA dice: los que están en TV, en TradingView, entren un poco a su Android y den like. También podría ser perfectamente bien. Olivan Benavides usando a Bybit. No le entiendo nada aquí a Olivan Benavides. La jornada diaria, vamos por esto. Jorge Tron, buenos días. Gracias por estar compartiendo su conocimiento. Maritza Aguilar, quiero esa beca. Alonso Trujillo, beca para Chihuahua. Chico Culichi, buenos días, profe, llegando y dejando mi like. Dunia Torres, sigue necio a no cambiarse su nickname, Chico Culichi. Está bien, no te lo cambies. Si te gusta mucho y te depara muy buenas cosas para el futuro y te da suerte, quédate con él. Dunia Torres, yo doy mi like antes de ver el video, quiero mi beca. Muchísimas gracias. Felipe Reyes, quiero la beca. Cristian Cisco retiró un mensaje. Neira Calderón, profe, quiero la beca. Oscar Torres, quiero la beca, y todo el mundo quiere la beca y feliz de la vida y nadie está haciendo ninguna pregunta interesante. Está bien. Cadejo de Silver Street dice: un saludo, profe, desde El Salvador, aquí entrando y dando mi like. Salud y prosperidad con Ganoderma, quiero la beca. El Guille dice que ya dio su like para el tiburón. Yo se supone que aquí me está diciendo a mí tiburón con unos emoticones. Tiburón, tiburón. Tiburón, tiburón. Oscar Savillón, yo no llego ni a pececillo, queridos amigos, ni a cangrejito llego. Oscar Savillón, todos vamos con Tectonic. No sé a qué se refiere ahí, le está haciendo publicidad a alguna moneda. Marta María, profesor, buenos días, ya di mi like, por favor, proyección de Gala y LDO en 4 horas. Oscar Torres, beca VIP y beca de señales. Luis Enrique Contreras Monroy, quiero la beca. Listo, todo el mundo pidiendo la beca. No quiero ni mirar cómo vamos con los likes, los voy a ir a mirar, obviamente. Van veloces, parece que les metieron un torpedo, parece que les pusieron un cohete. Van hechos la raya, queridos amigos, y eso es correcto. Y amigas, vamos a limpiar aquí, saludando a Luis Enrique Contreras Monroy, y nos vamos a pasar ya para revisar el gráfico de 4 horas. Nos vamos aquí, ponemos la intro del gráfico de 4. En el de un día no hay más que decir, en el de una semana tampoco. Vámonos entonces al gráfico de 4 horas. Para el gráfico de 4 horas, queridos amigos y amigas, tenemos a Bitcoin total y absolutamente lateral y escapando un par de veces con unos mechazos por arriba del rango amarillo que tenemos pintado ahí. No es que en gráfico de 4 no exista un rango, es que tenemos la pendiente negativa de la de X y teníamos un volumen escaso y por lo tanto tenía que haber un rango. El rango se podía dibujar perfectamente en verde y se podía fondear perfectamente y contornear en verde. Solamente que yo no lo había hecho porque teníamos aquí arrastrado ese rectángulo desde el gráfico diario, solamente era eso. Pero ahora lo tenemos aquí puesto y decimos que aunque está bastante peligroso para ser operado,
Cada vez que llega a la parte alta debería comenzar un viaje a la parte baja, pero últimamente desde el día 15 de enero está tomando de soporte a la media exponencial de 10 periodos color azul turquesa y por lo tanto yo no espero caída por debajo de esa zona. En caso de caída yo les tengo aquí corregida con esta flecha lateral, les tengo puesto que cuando mucho bajaría hasta este punto de control del perfil de volumen en el tiempo que está marcado en 20.804. En caso de retroceso serio, lo más serio que podría ser sería una caída a 20.804 y luego debería continuar subiendo y este rango tiene que ser roto por arriba y los 22.000 es el target más inmediato y los 23.000 es el que les voy a dejar hoy aquí para el gráfico de 4 horas. Quiero que se fijen en un fenómeno especial que hay en pantalla en esta mañana. Observen que después de tener un volumen nada impresionante desde el día 11 de enero, donde dio un mechazo con una vela de volumen que traspasó 3 veces más arriba al promedio simple. Luego el día 12 de enero tuvimos una vela que traspasó casi 5 veces más arriba al promedio simple. Luego tuvimos muy poco volumen otra vez y el día 13 de enero volvimos a tener 4 veces el volumen que sería de abajo del origen hasta la media simple, casi 4 veces. Luego no tuvimos casi nada de volumen, hasta el día 15 de enero en que otra vez tuvimos 2 veces por arriba del volumen que tocara a la media simple. Y luego estuvo ahí titubeando entre esas cantidades más o menos aproximadas o muy bajito el volumen y de pronto en esta vela de 4 horas que le quedan 14 minutos para cerrar y a pesar de que la vela japonesa arriba parece ser una vela de total indecisión, con una mecha larga por arriba y un cuerpecito verde pequeñito que ni siquiera alcanza a envolver a la vela roja anterior, pero observen la entrada de volumen. ¿Qué significa que el volumen se multiplique por unas 6 o 7 veces por arriba del punto promedio de volumen? Significa que está habiendo muchísimo interés comprador a este nivel y que todo vendedor que quiere proteger capital en aquella altura está encontrando a su respectivo comprador. Entonces hay un grupo gigante de gente que está vendiendo para recuperar y prepararse para una caída mayor, yo entre ellos, y hay un grupo gigante que está comprándole a esta gente y que se está preparando para subir con Bitcoin. Aquí hay de dos sopas, o saben algo que nosotros no sabemos, o son de ese tipo de personas que hasta que el precio de Bitcoin sube 5,000 o 6,000 dólares, hasta entonces consideran que es bueno comprar a Bitcoin. Cuando va de caída y llega a 15 y a 16, no les parece bueno para comprar a Bitcoin, porque se va al demonio, se va quién sabe dónde, al inframundo, etcétera, y entonces no compran. Pero cuando sube 5,000 o 6,000 dólares y anda por allá por arriba por los 21 y 22, les parece buena zona para comprar. Entonces el mercado está dividido, pero está habiendo muchísimo intercambio entre compradores y vendedores. Razón por la cual, y habiendo tanto volumen, yo les digo que el MACD ya va a cambiar a dirección alcista muy pronto. Y miren que ya está en el punto cero. De hecho, anoche yo le eché una mirada antes de dormir y ya nos marcaba aquí una pequeña barra rojo fuerte que luego, por X azares del destino, dominancia del interés o de la presión compradora tal vez, cambió de nuevo a verde. De todas maneras, queridos amigos, aquí estamos llegando al punto cero, eso es un hecho, y atravesar o no al punto cero para trazar una colina roja invertida o no, pero estamos a nada, estamos en ciernes, estamos al borde del abismo ahí, estamos a un pelito de rana calva para que Bitcoin, con su indicador del monitor o MACD, haga un cambio de dirección. Y esto significa que con la pendiente negativa y un cambio de dirección, por indicadores nos va a tener validado este rebote que yo les tengo pintado aquí. Por supuesto, yo lo voy a subir acá y esta línea flecha roja la voy a desaparecer. Entonces vamos a dejar esta flecha de la subida anterior a su máximo de aquí y vamos a poner una flechita roja correspondiente de aquí a aquí. Y simple y llanamente les digo que Bitcoin se tiene que quedar alcista. Aún con el monitor en descenso, llegando a su punto cero, y aún con la pendiente negativa en una especie de cae porque cae, se le acabó el tiempo a Bitcoin para caer por indicadores y no cayó. Y encontró soporte firme en la media azul turquesa de 10 periodos y exponencial, y a partir de ahí Bitcoin tiene que seguir subiendo. Así que les dejo trazada una flecha que nos lleve a 23 por lo menos, pero la llegada a 24,000 casi que está cantadita para de aquí a unos días más adelante. Hoy es miércoles.
entre miércoles y hasta el domingo, Bitcoin debería andar rebasando los $23,000. Yo no sé si lo va a hacer. Yo solo sé que estamos en una zona ya bastante larga donde se la está pensando, está tomando aire y está reflexionando. Y yo creo que ya es tiempo de un disparo nuevo con un par de velitas verdes que nos lleven a reconquistar la zona de los 22K. 22,000K para mí es importantísimo. 22,300 y 22,400 para mí es sumamente importante. Y si llegamos a esa zona, ahí voy a empezar a decirles que ahora sí estamos a un pelito de un cambio de dirección diaria, de un cambio de un cambio de tendencia en gráfico de marco temporal diario. Ahí lo dije correctamente, ¿ok? Entonces, cuando Bitcoin se eleve cercano a la zona entre los 23 y los 24,000 en gráfico de 4, en gráfico de un día, voy a estar a un pelito de cantarles el cambio de tendencia de bajista a lateral y a alcista. Y esto nos alcanzaría para llevar a Bitcoin rumbo a los $27,000. Si hace un cambio de tendencia diaria de bajista a lateral, lo cual ya hizo, y de lateral a alcista, lo cual está a punto de conseguir, si hace eso, tenemos muchísima probabilidad de alcanzar a tocar los $27,000, que en gráfico semanal significaría asomar una mechita por arriba de la media exponencial color naranja de 55 periodos. Y hay cierta probabilidad de alcanzar a tocar $27,000. Cuando estemos ahí y hayamos retrocedido para buscar un apoyo, en ese momento, queridos amigos, yo voy a declarar a los 4 vientos que Bitcoin tiene cambio de tendencia diaria a alcista. Entonces yo espero una subida. Aquí está formando una especie de taza. Aquí se ve claramente del análisis técnico tradicional, esto sería una taza. Nos falta el asa. Y cuando esté en la parte baja del asa va a estar tocando aquí una cierta zona por los 20,000, 21,000, 20,500. Y ahí, queridos amigos, es donde yo voy a decir la tendencia diaria alcista ya está presente y nos vamos para arriba. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, en gráfico de 4 horas, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que Bitcoin en los siguientes días y de aquí al fin de semana va a alcanzar cuando menos los 22, consolidar ahí y seguir su marcha rumbo a los $23,000. ¿Ok? En el gráfico de 4 horas, la vela de ahorita, que le quedan 8 minutos para cerrar, tiene un volumen fantástico. Pero en este momento están predominando ahí, está un poco predominando la presión vendedora todavía. Así que aquí hay no más de dos. O se viene un movimiento explosivo que nos lleve a 23,000, o se viene un movimiento explosivo que nos baje a darle un besito a la media exponencial de 55 periodos. Y Bitcoin no ha hecho un intento de toque a la media desde acá, desde ahorita les digo desde qué día, y probablemente descienda a 20,300 para poderse encontrar con la media de 55. En cualquiera de los dos casos, queridos amigos, Bitcoin tiene que continuar su marcha para arriba. Ahora, ¿yo cómo voy a operar esto? Puesto que estamos a punto de un movimiento explosivo. Yo, queridos amigos, yo me quedo operando a Bitcoin para arriba. Yo no opero a Bitcoin para abajo. Y en este caso, que correría aquí un poco más abajo, buscando puntos de posible soporte y apoyo, tenemos uno aquí que es el que está en formación y que está muy bonito y está en 21,290. Y tenemos otro aquí abajo que está en 20,804 con 75. Ese de los 20,804 con 75 es lo máximo que yo me puedo permitir para un movimiento correctivo, explosivo o no, para el gráfico de 4 horas. Así que nos quedamos con que Bitcoin va a seguir corriendo rumbo a los $23,000. Este es el rango, les dejo 21,445 por arriba y les dejo 20,653 como la mínima posibilidad a la baja, como lo máximo que yo puedo esperar que caiga, 20,653 por abajo, ¿ok? Y yo no estoy diciendo que este movimiento bajista es el más probable en este momento, pero por lo que está pasando con esta última vela, que tiene un volumen impresionante y que sin embargo en este momento están un poco más presionando los vendedores que los compradores, pues yo creo que sí podemos bajar a los 20,804 antes de un movimiento que nos va a llevar rumbo a los 24,000. ¿Listo? Así nos quedamos. Y esto que les había pintado aquí para una aproximación a la media, yo por hoy lo voy a desaparecer todavía. Esto no se los voy a dejar todavía. Entonces, una bajadita a la parte baja de este ranguete buscando los 20,650 máximo como caída y luego para arriba otra vez. ¿Ok?
Y no tiene la obligación de bajar hasta ahí. Se puede detener en ese punto de control. 20.804, que es lo que les estaba yo marcando hace rato. ¿Ok? No sé por qué tengo ya 3 líneas encimadas ahí. 20.804. ¿Ok? Para la parte baja de este rango. Ahí nos quedamos. Listo, queridos amigos, vámonos entonces a leerles en el chat y vámonos a las complacencias criptográficas. Hoy quiero hacer un video un poquito menor de 1 hora, yo espero que se consiga. Y el sorteo es muy probable que lo hagamos mañana para no saturar este mismo video con la misma gata pero revolcada. Vamos a pasarnos aquí a saludarles en el chat. Oscar Torres, beca VIP, beca VIP, beca VIP. Con una sola vez que la menciones, querido amigo, no se necesita mencionarla tantas veces. No porque pongas la palabra beca en 5 comentarios, no por eso vas a tener mayor probabilidad. Va a ser por usuario, un solo usuario que a la vez va a participar en el sorteo. Ciérrame, hijo, que se mete un chiflón espantoso. El Pepe, a esperar entonces a ver qué pasa. Juan Hernández, mi tocayo de aquí de Santa Clarita, buenos días. Creo que él es de aquí de Santa Clarita, California. Y Pavel Gabriel dice, gracias. El Pepe dice una beca. Salud y prosperidad con Ganoderma. Jacobo Camacho hasta Irving, en Texas. Dice, profe, ¿puede revisar a APT en cuanto comiencen las complacencias? Vámonos a las complacencias criptográficas del día, queridos amigos, y les voy a ir a poner la intro para que sepan que ya estamos haciendo la lista, ¿ok? Déjenme ver dónde encuentro aquí mi intro. Listo. Y nos volvemos de nuevo para acá. Estamos con las complacencias cripto. Ahí me está diciendo Jacob de Irving, Texas, que si le reviso una que se llama APT. Anteriormente me habían pedido 2 por ahí arriba, ya olvidé cuáles me estaban pidiendo. Ojalá, creo que una de ellas era Gala y la otra era LDO. De LDO estoy seguro, de la otra no estoy seguro si era esa. Luis Pasano, buenos días, profe, creo que va a caer hasta 20.300 para luego subir a 22. No que de ahí se suba, disculpe, pero esa es mi opinión. No tienes por qué pedir disculpas. Al final del video yo dije también que puede caer un poquito más. A lo mejor te estás basando en esta última velita que tiene muchísimo volumen y que sin embargo va en rojo en este momento. Todos podemos basarnos en lo que nos tengamos que basar para entender lo que pensamos que va a ocurrir y luego el chiste de todo esto es encontrar el valor para meterte al mercado y punto. Si encontraste el valor para meterte, pues qué bueno. Carla Bendaño dice, buenos días, éxito para todos y muchísimas ganancias. Muchas gracias. Fernando Tapia, hola, profe, saludos, quiero la beca, que tenga un excelente día. Nayeli Medina dice, Pantera Hernández, entra al grupo gratuito y te apoyamos. Para entrar al grupo gratuito, amigo Pantera Hernández, se requiere que aquí en el chat me dejes tu nickname que comienza con @ de cuando abriste tu cuenta en Telegram. Al abrir una cuenta en Telegram, te autoasignas o la plataforma te asigna un nickname que comienza con @. Mira, te los voy a ir mostrando de la siguiente manera. Me voy a pasar esta camarita, vamos a limpiar el gráfico aquí y me voy a ir a mostrar el Telegram. Este es el Telegram y vamos a ir a buscar aquí, por ejemplo, vamos a escribir aquí a Cristian Siscom del Ecuador. Cristian Siscom del Ecuador. Esta es la cuenta de Cristian. Te metes aquí donde dice usuario. Tú tendrías que meterte donde dice tu usuario. Y aquí te da y te despliega un @ y un nickname, sobrenombre o apodo que tú te pusiste o ellos te asignaron cuando abriste tu cuenta en Telegram. Esto es lo que nosotros necesitamos, @ y aquello que tú escogiste. Esto es lo que necesitamos para darte de alta en este grupo que se llama Trading Higareda. Trading Higareda es el grupo oficial gratuito pero privado. No cualquiera lo puede encontrar y no cualquiera se puede suscribir. Tenemos que filtrar porque hay muchísimas ratas y muchísima gente odiosa que viene a poner porquería aquí a los grupos. Entonces los filtramos, nosotros somos quienes damos de alta a la persona. Y una vez que estés aquí adentro, aquí está la información anclada en este mensaje fijado que dice grupo de señales y hay una chincheta. Le haces clic a la chincheta, bajas en los mensajes fijados y encuentras también la información para el grupo VIP. Esa es la manera correcta y así evitamos las estafas. No sé por qué el día de hoy no está corriendo el ticker aquí. Vamos a abrirlo. Debería estar corriendo ese ticker que les avisa que no caigan con estafadores y que yo no le pido ni contacto, que yo no le pido dinero a nadie.
y que yo no contacto a nadie en persona por ninguna red social. Si te contactan con mi fotografía, si te contactan con un nombre parecido al de mi canal o de mis grupos y te están diciendo, hola, ¿cómo estás? ¿Cuánto piensas invertir? Todo eso no soy yo. Eso es alguien que está estafando a la gente. Y a veces es gente de algún país remoto y a veces es gente de aquí mismo de Latinoamérica. Hay muchísimos estafadores y, queridos amigos, no se dejen y no se vayan para allá. Hay una forma correcta de llegar a los grupos y esta que les dije es la forma correcta, ¿ok? Manuel Leiva, ojalá suba a 22K o a 23K, así los precios bajistas dejan de ser psicológicos. No sé a qué se refiere ahí con que los precios bajistas dejan de ser psicológicos. Algo nos quiso decir ahí Manuel Leiva, ojalá nos lo explique un poquito mejor allá abajo. XRP para revisar. Ya tengo aquí a 4. Y entonces voy a comenzar, porque si no arranco ahora, pues se nos va el video, vamos avanzando en el video y nada. A ver, vámonos aquí a poner las complacencias de este lado. Y vamos a meter aquí, vamos a comenzar ya con una lista de 4, ¿ok? Listo. ¿Dónde está mi camarita? Ahí está mi camarita. ¿Dónde está mi ticker? No hay ticker. ¿Por qué no hay ticker? No lo sé. Creo que en esta camarita yo no habilité el ticker. No importa. En esta escenita de este lado no tengo ticker. Vámonos entonces a revisar las criptos. Tenemos aquí en pantalla en gráfico de 4 horas, tenemos a Shiba, que dio un zambombazo para arriba. Yo la operé aquí, yo la descubrí por aquí arriba, que iba subiendo mucho, y yo le saqué aquí más de $220 ayer en puras migajitas. Luego aquí la empecé a operar a la baja y le saqué como $160 aquí a la baja. Y ya paré de operar porque me iba a ir a dormir y punto. Vamos a revisarla en gráfico de 4 horas y dice, subida para apoyar en la media azul para continuar subiendo y meterse en un rango. Así que a Shiba, que no me la están pidiendo, de una vez se las adelanto. Luego de esta subida de cohete, retroceso a la media azul de 10 periodos y exponencial para continuar subiendo y buscar la parte alta del rango. Cuando menos hasta este punto de control que les voy a dejar aquí del perfil de volumen que corresponde a la jornada de ayer. Así que les dejo rango para Shiba en esta zona de aquí. Pronto, aquí en la parte baja, muy pronto te va a dar entrada. Aquí, abajo. Todavía ahorita marca dirección bajista con pendiente. La pendiente positiva del ADX te marca todavía que está a punto de cobrar fuerza un movimiento alcista que fue el de este cohete. A pesar de este cohete, no alcanzó a marcar aquí una gran fuerza en el ADX. Apenas está tratando de cobrar fuerza el movimiento alcista. Mientras tanto, Shiba está aquí para marcarte un rango. Y yo se las voy a dejar así para las 24 y 48 horas más adelante. Va a establecer un rango. Esta caída creo yo que es para buscar aporte y aporte. Ay, madre mía. Soporte y apoyo. Se me cruzaron las dos ahí. Soporte y apoyo en la media exponencial de 10 periodos y para continuar subiendo tal vez, pero en rango, ¿ok? Podemos extender el rango un poquito más arriba, pero a mí me gusta mucho donde dejó marcado el punto de SBP o perfil de volumen, el POC del perfil de volumen diario del día de ayer. Se quedó ahí arriba. Entonces creo yo que para rango me gusta ahí. Ahora bien, yo no te puedo dibujar ese rango en este momento, porque en teoría todavía no está, no tenemos indicaciones para ese rango, suficientes indicaciones. Entonces te lo dejo fondeado en amarillo porque se va a formar probablemente. ¿Listo? Vámonos a otra porque a este meme yo creo que ya le dediqué bastante tiempo. APT-USDT. Libro de órdenes de BingX. Y APT en libro de órdenes de BingX y en 150 velitas japonesas y libro con 4 horas en el marco temporal, dice dirección bajista con pendiente negativa en una especie de cae porque cae y está haciendo lo que dijimos ayer de varias criptos que iban a empezar a intentar su primera aproximación a la media de 55 periodos y exponencial antes de continuar subiendo. Vamos a cambiar esta al color que a nosotros nos gusta aquí en el canal. Nosotros necesitamos la media en color naranja. Su media naranja está ejerciendo una atracción fatal hacia el precio y está jalando al precio hacia su medio naranja y la va a venir a encontrar más o menos por aquí, por este punto de control del BSBP de los
85. ¿En qué movimiento va APT? Va en este movimiento que es bajista. Y ojalá, si te metiste en short de ahí arriba, qué bien, que acierto tan grande. Y aquí vas tirando a la parte baja para establecer un rango. ¿Cómo puedo saber yo que se va a establecer un rango? Porque hay poco volumen y porque hay pendiente negativa de la de X. Y el rango te lo voy a dejar hasta aquí. Así que la entradita va a estar entre la parte baja de ese rango que te acabo de dibujar y el toque a la media de 55 color naranja. ¿Ok? ¿Entrada de qué tipo? Alcista, queridos amigos, porque las monedas, las criptos en general, están en una temporada de aproximaciones a la media para seguir subiendo. Así que a APT, en unas 48 horas más adelante, la vas a volver a ver en 8.66. ¿Listo? Listo. Vamos a revisar a Gala, que yo me la puse ahí porque yo la opero y quiero saber cómo vamos con Gala. La voy a revisar en el libro de órdenes de BitGet. Y Nayeli Medina, Luis Luna y Cristian Siscom, no les pidan un solo like a los chicos y chicas, ni uno más. Vamos a ver si son capaces de llegar a 400 así por voluntad propia y a 450 para que se hagan acreedores o merecedores de las 2 becas que estoy ofreciendo en esta mañana. Gala en gráfico de 4 está haciendo exactamente lo mismo que APT, que es desde el día 8 de enero, en que trató de bajar y encontrarse con la media y no lo consiguió, está haciendo la primera aproximación seria a la media de 55 para continuar subiendo y meterse tal vez, y lo más seguro, en un rango. Y el rango que les voy a dibujar va a ser este y es perfectamente operable. Por la parte baja nos meteríamos para arriba, por la parte alta nos meteríamos para abajo, pero abusados cuando vaya llegando de nuevo a la parte alta, porque si aparece el volumen y el ADX cambia dirección alcista y te dice que no es un simple rebote como el que estoy pintando con esta flechita verde aquí, sino que entra fuerza, entra volumen. Al llegar a la parte alta, amigos, olvídense del rango porque podría romperlo por arriba, incluso antes de formarlo completamente. Más bien esta moneda tiene una especie de rango rotado y ascendente. Y vamos a continuar dentro de ese rango rotado y ascendente. Vamos a desaparecer este y vamos a quedarnos con el rango rotado y ascendente, que nos va a llevar a tocar la parte baja en un toque a la media y nos va a llevar a la parte alta a buscar nuevamente tratar de romperlo por arriba. Les voy a dejar aquí una entradita, miren, que también se las voy a dejar marcadita con un rectángulo ascendente. En esta zona, queridos amigos, desde donde está ahorita y hasta la media, ahí les voy a dejar yo la entrada alcista. Toda vez que vean el precio tocando a la media o por debajo de la media, ahí está la entrada para arriba. Yo esperaría que tocara la media y la rebasara un poquito por debajo con una mechita. Y ahí estaría la entrada para Gala al alza, no a la baja. Para scalping en temporalidad de 15 minutos o de 5 minutos, por supuesto que a Gala todavía se le puede operar para abajo porque tiene dirección bajista con pendiente negativa y todavía no sabemos de qué tamaño va a ser esta colina roja invertida que está trazando aquí. Pero allá donde anda el precio tiene puntos fuertes para continuar subiendo y tiene probabilidad mayor alcista. Entonces Gala en las siguientes 48 horas es probable que alcance esta zona de aquí que les voy a dejar marcada con rojo para tomar ganancias ahí y es probable que siga subiendo al rato, más adelante, y alcance a tocar la zona de los puntos 0.4871, perdón, punto 0.5952 y punto 0.6082. Eso es lo correcto, ¿ok? Entonces, bajamos a tocar a la media, le damos un besito y para arriba. Así que yo esperaría, yo ya no operaría Gala ahorita para abajo, ni siquiera en gráfico de 15 minutos. Yo me quedo esperando pacientemente a ver si va a alcanzar a tocar a la media de 55 y ahí le armo una posición alcista, no bajista. Cuando vaya llegando a la media de 55, fíjense cómo está el volumen y fíjense cómo está la de X, porque podría atravesar como cuchillo caliente sobre mantequilla y seguir cayendo. Y eso depende más bien de Bitcoin y no de... A ver, vamos a buscar a Nash aquí, a ver qué me está diciendo Nayeli Medina. Recordatorio para los grupos, por favor. ¿Otra vez, Nash? Vamos, pues.
Suscríbanse al grupo VIP, todavía estamos a 18 de enero. Todavía se pueden suscribir y aprovechar estos días que le quedan al mes para estar conmigo en las clases diarias que doy en el grupo de Telegram VIP. Clases diarias siempre y cuando ustedes me estén preguntando. Si ustedes a mí no me preguntan nada, yo no enseño nada y me pongo a operar y me ven operando en vivo. Entonces yo hago una sesión por Telegram compartiendo mi pantalla y dejando los micrófonos listos para que cualquiera los pueda abrir. Entonces está mi grupo VIP ahí, 30, 40, 100 personas, las que sean, y me preguntan lo que me quieran preguntar, desde lo más básico hasta lo más avanzado que les ande preocupando en sus preciosas cabecitas. Y me están viendo operar. Me ven como reviso algunas monedas, reviso marco temporal de 1 hora, reviso marco temporal de 15 minutos en aquella que me interesa y me pongo a operar. Y les digo por qué la estoy colocando para arriba o por qué la estoy colocando para abajo, dónde estoy poniendo el stop, de cuánto le estoy poniendo y por qué. Y una vez que está colocado, me ven cómo la voy gestionando, etcétera, etcétera. Y en el trayecto de eso, mientras el mercado nos regala poco a poquito el sustento diario, me van preguntando lo que necesitan. Y ese es el grupo VIP. Y los espero ahí. $35 y yo, si fuera ustedes, no perdería ni un día, porque no van a encontrar en ninguna parte lo que yo estoy ofreciendo aquí en este grupo. Los demás tal vez les muestren cuando ganan, tal vez nunca les muestren cuando pierden, y los demás últimamente hay uno que otro por ahí desperdigado que ya me va copiando y que ya están empezando a operar en vivo. Pero antes de mí nadie operaba en vivo porque mira, les hacía así, les daba miedo que la gente que los sigue los viera perder. Pero queridos amigos, estamos en un negocio de ganar y perder, y entonces tienen que entender desde un principio que si el negocio es así, no tiene nada de malo que ustedes me vean perdiendo a veces, ¿ok? Y lo importante es que el día lo saquemos en utilidades. Yo ayer saqué el día con utilidades. Señales Higareda 2.0 es un grupo que vale $50, va de 15 a 15 y estamos en el último día para la renovación del grupo de señales. El día 15 se vence y todavía les regalo 3 días de tolerancia para que se vuelvan a renovar. Eso es a los que ya están. Y los que no están se pueden suscribir cuando se les antoje, pero el mes va de 15 a 15. Cuando estemos a 25 de enero, yo voy a regalar los últimos 5 días del mes y ustedes al pagar del 25 al 30 están pagando realmente el mes que sigue de febrero, el que se termina el 15 de marzo, ¿ok? Así que si quieren esperar al 25, pues se suscriben a partir del 25. Y les voy a regalar 5 días y los 30 días correspondientes de 15 a 15. Vale $50 y los que no, los que quieran no perder tiempo y tratar, yo estoy seguro que de aquí al día 30 de enero, ustedes recaudan esos $50 que invirtieron en el grupo de señales y lo multiplican por 3, por 4 o por 5. Solo es cosa de que se metan al grupo de señales. Está dando bastante resultado, vamos bastante bien y yo creo que les va a encantar también ese grupo. Y no crean que nada más damos la señal y ya que Dios los acompañe, no, sino que hay un chat que tenemos donde Luis Luna, Christian Siscom y yo vamos poniendo ahí mensajitos que dicen, pasen su stop a tal parte, cobren ganancias parciales, abortamos esa señal, no sirve, no va a funcionar, hay nueva señal, tal esta, entrada aquí, stop aquí, los que sepan colocar un trailing stop, pónganlo. Y ahí nos vamos gestionando juntos. Obviamente no es un chat, ustedes no pueden participar ahí. Nosotros les vamos diciendo qué hacer. Y la gente que se está disciplinando y que está entendiendo bien cómo se maneja ahí, les está yendo excelentemente bien. Por otro lado, es mejor estar en el grupo VIP recibiendo enseñanza primero y apoyo y también meterse al de señales. Ese es el paquete completo. Entonces acá les enseño y allá ponemos en práctica cosas y vamos sacándole provecho juntos al mercado, ¿ok? Vamos a continuar con las complacencias criptográficas y vámonos de este ladito. Nayeli Medina ya está servida con el recordatorio de cuánto valen los grupos y cómo pertenecer a ellos. Ahí estamos. Vámonos con LDO. Yo creo que podemos dar por terminado a Gala y que se queda así como está. Ahora vamos a una que se llama LDO-USDT. Lo voy a revisar en el libro de órdenes de Bybit y vamos a ver cómo va y sirve que vamos cumpliendo con las plataformas que me patrocinan el canal. Aquí tenemos en pantalla a BingX, donde opero muchísimo. Ahorita no estoy operando, pero a Shiba debería estársele operando para abajo según se ve aquí. Y va a perder todo esto que había conseguido. Poco a poquito lo va a ir perdiendo desde
lo que hizo ayer. Este zambombazo que dio aquí, yo aproveché como de esta velita para arriba, luego aproveché estas de aquí me fui a dormir y yo ya no operé todo esto. Y aquí va de caída. Así como sube, así mismo retrocede. ¿Quieren que hagamos una prueba aquí en BingX? Muy sencillo. Nos vamos al botón aquí de vender, nos vamos aquí a aislado, margen, cuenta de dólares, le ponemos aquí, por ejemplo, $400 a 5X, aquí le hacemos clic a las X y nos montamos para abajo. Y le ponemos aquí un stop que yo acostumbro poner siguiendo los números de Fibonacci y yo acostumbro poner el 13 aquí. Y solo le pongo el stop y no le pongo el target. Y el target lo cobro por aquí a mano. Esto se llama scalping de migajas, queridos amigos, y yo lo practico y lo enseño en la comunidad VIP. ¿Listo? Vámonos entonces a revisar a LDO. ¿Qué tiene LDO? Que va cayendo. Está perdiendo el soporte en este momento de la media exponencial de 55. Y aún así les digo que si Bitcoin no hace una caída espectacular, pues LDO tiene para hacer aproximación a la media para continuar subiendo. Estos mechazos que da por debajo de la media son para asustar a media humanidad y que la gente salga corriendo y venda con pérdidas. Pero no significa que no va a recuperar esa zona. Se tiene que quedar LDO como aproximación a la media para continuar subiendo. Y depende de Bitcoin. Si Bitcoin se echa un clavado espectacular en el gráfico, por ejemplo, de 4 horas y baja hasta su media naranja, por supuesto que el LDO va a perder esa zona y va a bajar hasta el siguiente soporte. Y el siguiente soporte sería este. Por lo tanto, queridos amigos, con prudencia y esperando punto de entrada para LDO. Y desde la media y para abajo, en esta zona de aquí, ahí estaría con paciencia y con prudencia la entrada alcista. ¿Qué vamos a esperar entonces para meternos para arriba en LDO? Que termine de caer y que demuestre que ya paró de caer. Paciencia ahí y entonces se montan para arriba. ¿Qué será esto que está por acá? No sé. Pero bueno, le voy a ir a echar una miradita al chat. No les estoy pidiendo nada, solamente lo voy a ir a mirar. 309 likes en pantalla. Todavía están lejos de la beca. Ok, de las becas. LDO. ¿Cuánto dije? 309. Ya tienen los de todos los días, pero ahora el reto está, porque estoy seguro que hay 40 o 50 olvidadizos ahí. Ahora el reto está en llegar a donde les marqué. ¿Ok? Listo. ¿Qué más? LDO, así se queda. Ahorita está bajista el movimiento actual, el movimiento vigente, el movimiento que está presente y que todavía no ha muerto, es este que estoy dejando con esta flecha roja. Pero ya está llegando a una zona desde donde yo espero que rebote para arriba. Tu entrada alcista va a estar entre 1.99, entre 2.05, apunten ahí, entre 2.05 y 1.9335, ahí va a estar la entrada alcista para LDO. Pero se van a quedar quietecitos esperando a que haya un cambio de dirección otra vez a alcista y que conserve la pendiente negativa. Si de pronto la pendiente negativa del ADX pasa a positiva y de todas maneras el precio se estanca, va a significar que el movimiento alcista anterior solamente va a tener continuidad alcista. No es en sí que haya un rebote, es en sí que el movimiento alcista anterior va a continuar. Y miren que aquí hay una promesa de que LDO puede llegar hasta 2.66. Así que cuando rompa este rango, cuando menos hasta 2.66. Así nos vamos a quedar ahí con LDO. Vamos a revisar a XRP y seguimos ahí. XRP USDT. Volvemos al gráfico de BingX. Ahí lo habíamos dejado en rango. Realmente acaba de completar su aproximación a la media. Aquí se va a meter en rango. Alcanzó a tocar la parte alta, pero bajó antes un poquito más de lo que... Bueno, vamos a limpiar el gráfico, últimamente. El movimiento actual es este. Y alcanzó a tocar por debajo de la media. Miren qué mechazo dio aquí, ahora está tratando de recuperar. Esto sigue siendo una aproximación a la media para continuar subiendo dentro de un rango que se va a establecer, que ya tocó por arriba 2 veces y que ahora acaba de... y por debajo lo ha tocado varias veces. Ahora aquí lo vamos a dejar. Este es el rango para XRP
y está a un pelito de darnos aquí entrada alcista. ¿Qué voy a esperar yo para meterme alcista en XRP? Que pare de caer, que comience a hacer unas velitas estables ahí encima de la media y si de chiripa para ese momento nos da un cambio de dirección con la pendiente negativa, pues ya sabemos que va a haber rebote. El movimiento que tiene más probabilidad en este momento es un rebote alcista, pero todavía vamos en el movimiento bajista. Déjenlo que termine de desarrollar y la entradita va a estar entre .3859 no, .3802, .3802 y .3761. Perdón, ahí está la entrada para XRP. Pero esperamos pacientemente que se asiente bien encima de la media. Va a dar entrada alcista, pero todavía no la está dando en este momento. Y saben una cosa, amigos queridos y amigas del alma, que si esto ocurre, le vamos a poder sacar a XRP un 7% en unas 24 a 36 o un máximo de 48 horas más adelante. Así que está bueno. Vámonos a pasarnos para acá. Vamos a leerles en el chat y vamos a ver qué andan diciendo por aquí abajo. Anthony Álvarez dice que si reviso a BNB, vamos a apuntar aquí a BNB. Ciérrale la puerta, hijito, que se me mete un chiflón que me congela todo. Gracias. Entonces, Anthony Álvarez, BNB. Salud y prosperidad con Ganoderma, que si reviso a GRT. Ya casi quiero cerrar el video a fin de que no alcancen los 400. No es cierto. Mateo Carmona, que si reviso a Solana y a Ethereum. Son dos, querido amigo, te está sirviendo con la cuchara grande. Te reviso a Solana con muchísimo gusto. Si alguien más pide a Ethereum, con mucho gusto lo reviso. Gustavo Saraceni, Bitcoin para abajo, ojo, ¿hasta dónde? A ver, vamos a ir a echarle una miradita a Bitcoin. Bitcoin en gráfico de 1 hora cayendo, en gráfico de 4 a la parte baja de este ranguete que dibujamos aquí. No se me asusten, lo acabamos de proyectar y ver. Bueno, pero es que no puede bajar 200 o 300 dólares porque se meten en pánico, se meten en food. Pero si acabamos de analizar el gráfico y está ahí, ¿va a desarrollar un valle rojo invertido? Sí. ¿Una colina roja invertida? Sí. Pero ¿y qué? Muy pronto va a ser un cambio de dirección y nos vamos para arriba otra vez. ¿O qué esperaban, puras velitas verdes para seguir subiendo hasta 24 mil dólares? ¿O qué pasa con ustedes? En fin, déjenme limpiar aquí que está muy confusa la pantalla. Listo. Ethereum, ya lo pidieron allá abajo. Entonces vamos a hacer otro paquetito de 4 y nos retiramos. Vámonos. Otro paquetito de complacencias criptográficas. Y vamos a revisar ahí donde está XRP, vamos a revisar a BNB. Y a esta la voy a revisar en su propio libro de órdenes. Y por cierto, en todos los videos de YouTube les estoy dejando ya otra vez mi link de referidos de Binance. No porque sea un patrocinador del canal, sino porque antes tenía una red interesante ahí que generaba una cierta cantidad de promociones y comisioncitas pequeñitas, etcétera. Y de pronto desapareció mi red, nunca supe por qué. Entonces, si quieren volverse a dar de alta algunos de ustedes que no tengan cuenta en Binance, métanse bajo mi link de referido y a ver qué nos ofrece la plataforma ahí poco a poquito. Acaba de abrir una velita, no lleva ni 30 minutos corriendo y va muy decidida a seguir cayendo. Acaba de perder BNB el punto de soporte del BSBP, perfil de volumen diario de los 288 dólares y está cayendo. Y esto es una aproximación a la media con un susto tamaño caguama, un susto grande, para que la gente piense que esto ya se va al inframundo, y esta no deja de ser una aproximación a la media para continuar subiendo y meterse en rango. Para mí, todavía es esto. Y todas las monedas se tienen que defender cuando Bitcoin cae. Y cada uno en su microcosmos tiene que hacer lo necesario. De todas maneras, cuando Bitcoin cae, arrastra casi a todo el mercado para abajo. Tenemos dirección bajista con pendiente positiva en un movimiento consolidado bajista.
Si ese punto de soporte que les estoy trazando allí, más o menos por el área de los $286 es roto y no aguanta, queridos amigos, vamos a caer hasta el que sigue. Y el que sigue está aquí abajo. Hay cierta probabilidad de que BNB baje hasta $278. Yo creo que no. Yo creo que de aquí va a rebotar para arriba. Y listo. Se queda bajista. El movimiento actual es este. Todavía. Obviamente lo vamos a poner nada más desde aquí. Y en cuanto se termine este movimiento, ustedes listos para ponerse para arriba. ¿Ok? No es que estemos cazando un movimiento alcista. No es que estemos cazando un long. Es que esta moneda, desde el cruce alcista de medias exponenciales que dio el día 3 de enero, ni siquiera había comenzado la primera aproximación a la media seriamente para continuar subiendo. Estamos en una temporada de aproximaciones a la media para continuar subiendo. Todo es cosa que Bitcoin no se precipite al vacío. Si Bitcoin para de caer, esta también va a parar de caer. ¿Listo? Nos vamos a quedar así, aproximación a la media, recuperar el soporte de la media para continuar subiendo. Ojalá que no me equivoque yo, porque si me equivoco en una, me voy a equivocar en todas. GRT. Y luego acuérdense que hay que dividir el capital y que mientras más abajo caiga, más hay que ir comprando. A BNB yo la compro cada vez que se pone barata y la vendo cada vez que se pone cara. Y no le agarro amor. Me quedo con una ahí para que de ahí cobren las comisiones cuando hago spot en Binance. Y ahorita ni siquiera hay comisiones en spot. Entonces, amigos queridos, no le agarren amor. Cómprenla cuando esté barata, véndanla cuando esté cara. Vamos a revisar a GRT USDT en el libro de órdenes de BitGet. Y vamos a ver cómo íbamos aquí con... Habíamos puesto una posición acá. ¿Se acuerdan que estábamos operando a Shiba? Porque la revisé, vamos a cobrar estos $25 que nos están haciendo falta aquí. Solo déjenme ver por qué se puso tan lenta la cosa, pero ya cobramos ahí. Listo. Una migajita delante de ustedes, la puse con ustedes, la cobré con ustedes. Por supuesto, vamos a seguir entrando a la baja, pero no en esta moneda. Me voy a ir a otra, por ejemplo, a BNB o a las que hemos revisado. BNB USDT está llegando a la parte baja de perdiendo un soporte en este momento. Incluso podríamos operar a Bitcoin en este momento. Y en gráfico de 15 minutos. Aquí estamos hablando de scalping, no estamos hablando de ninguna otra cosa. Miren a BNB cómo va. En cualquier momento recula para arriba. Pero mientras tanto el movimiento descarado es bajista descarado en gráfico de 15 minutos. Por supuesto se le puede poner una posición, pero entonces yo aprovecharía para mostrarles la pantalla de BitGet y acá es donde yo pondría una, por ejemplo en Shiba, para hacer lo mismo que hicimos ahorita ya en BingX, ¿no? Y aislado a 5X, abrir orden de mercado por valor nominal, ¿ok? Para que ya esté apalancadito. Le ponemos aquí, por ejemplo, $1,500. Entonces ellos van a tomar 300. No quiere decir que te van a cobrar $4 de comisiones. Quiere decir que los apartan, los separan, se los quedan un ratito y después se cobran la comisión cuando cierras la posición y te devuelven lo que te haya sobrado de esa comisión. Entonces aquí a Shiba, aprovechando esta mechota que está dejando para arriba, uno va y le mete 1,500, pero se mete uno para abajo. Y en BitGet es maravilloso que yo solo jalo aquí la posición y ya tengo colocado mi stop. Y yo jalo la posición para abajo y yo ya tengo posicionado mi target. Y ya estás corriendo. Y ya vas ganando $2.35 ahí para el sustento diario. Vamos a dejarla correr un rato y vemos cómo nos va con ella. GRT está perdiendo el soporte de la media. Está amenazando con ir a buscar puntos de apoyo mucho más abajo. Yo creo que no. Yo creo que va a retroceder y pronto se va a poner encima de la media. Y que también para GRT, esto desde el día 6 de enero hasta el día 12 de enero, hizo su primer intento de aproximación a la media. Y esto fue para continuar subiendo y alcanzó alturas fantásticas. ¿Ok? Se ve un poquito menos fantástico así. Y luego, queridos amigos, de aquí no había vuelto a hacer un intento de toque a la media hasta este. Y todavía está en su temporada de para continuar subiendo. No se dejen engañar por este tipo de velitas, no entren en food. Al contrario, mientras más abajo la agarren, mejor. Esta es una zona excelente de entrada alcista para GRT.
los .07981, .07551 y .07291. Entrada fantástica para entrar en GRT para arriba. Pero, amigos queridos, esperen prudentemente que termine de caer. Porque es que el youtuber dijo que yo ahí me metiera para arriba. Y ya, ¿tú vas a ir a hacer eso solo porque eres un robot autoprogramable o que alguien te programó? No, tú te esperas con tu propio criterio a esperar que termine de caer y la agarras lo más abajo que haya caído. Y hasta que no te dé alguna señal de entrada alcista, porque ahorita tiene todo para seguir cayendo. Miren, tiene dirección bajista y el precio va acompañando. Tiene la pendiente positiva diciéndote que esta ya no es una caída regular, sino que es un movimiento consolidado bajista. Tiene volumen que alcanza a tocar al promedio simple y tiene presión vendedora. Además, el precio acaba de perder a la media y está por debajo, con puntos fuertes para continuar cayendo. Pero, independientemente de eso, el precio está muy arriba del punto de control del perfil de volumen que está marcado en punto 0.5507 y por lo tanto, con 150 velitas japonesas en pantalla, si el precio anda flotando muy arriba de dicho punto de control del perfil de volumen en el tiempo, hay probabilidad mayor para seguir subiendo y por lo tanto, lo peor que te puede pasar es que establezca un rango por aquí. Y en las siguientes horas, 24, 36 o 48 horas más adelante, va a intentar ir a la parte alta para tratar de romper el rango por arriba. Nada de food, entrada. Y si no aprovechas cuando se pone barato en un bien que va a seguir subiendo, en un activo que va a seguir subiendo, ¿cuándo te piensas meter? Pregunto yo. Esa es una simple pregunta. Vámonos entonces a Solana. Lo voy a revisar en el libro de órdenes de Bybit, que no nos ha tocado hoy más que una vez. Por aquí anda. No veo claro con esta plataforma en cuanto a los patrocinios, entonces vamos a hablar con ellos en esta semana, a ver qué está pasando ahí, ¿ok? Solana, gráfico de 4 horas, aproximación a la media. Desde este intento de aquí, ya no ha habido otro, y esto es para continuar subiendo. Y va a haber rango. Ya hay un rango, y el rango es este, y lo va a tratar de romper por arriba. Y tus entradas alcistas de donde está ahorita y por debajo de la media. Ya dije, ya no hay más que analizar aquí. ¿Ok? ¿Listo, Calistro? Este es el libro de órdenes de Bybit. 150 velas japonesas en pantalla, 4 horas de marco temporal, Solana contra Tether. ¿Listo? Hay movimiento bajista consolidado, con dirección y con pendiente. El precio va acompañando. Hay volumen para alcanzar a tocar al promedio simple. Puede seguir cayendo, dar un mechazo por debajo como lo están haciendo otras, luego recuperar la media para seguir subiendo. Ojalá que no me equivoque, porque si me equivoco en una, me voy a equivocar en todas. Y vamos a ir a ver a Ether y ahí vamos a dar por terminado el video y más vale que hayan llegado a las metas de los likes para regalar las becas. A ver, vamos a ver aquí libro de órdenes de BingX. Como Bitcoin va cayendo, Ethereum va cayendo. Por lo tanto, está buscando su media naranja con una atracción fatal hacia su media naranja antes de continuar subiendo y meterse en un rango. Ahí está su rango, más o menos, ¿verdad? Por arriba los 1.559, 1.600 dólares y por debajo 1.500. Entre 1.500 y 1.600 dólares rango para Ethereum. Y va cayendo todavía y déjenlo caer. Y el movimiento vigente es este. Y es bajista. Hasta la media y para arriba, en rango. ¿Listo? Listo. Ahí donde está todavía tiene puntos fuertes para continuar subiendo y todavía tiene probabilidad mayor alcista. Y aunque marca una dirección bajista con pendiente negativa en una especie de cae porque cae, acompañando al precio a la dirección bajista del MACD, este valle rojo va a ser incipiente, va a ser pequeñuelo y luego va a ser un cambio de dirección para rebotar para arriba. Zona de estabilización sobre la media y entradas alcistas en el toque a la media. Con paciencia y con prudencia. No tengan prisa de meterse para arriba, ¿ok? Todavía estamos operando ese pequeño movimiento bajista, ¿ok? No sé dónde me puse por aquí. No vamos ganando. Estamos ahí como en una especie de break-even en Shiba. Vamos a ir a buscar cualquier otra moneda y nos vamos a poner a operar. Aquí tengo a BNB que va bajista.
Le vamos a ir a meter aquí $500 en BingX a 5X y para abajo. Ahí está la posición. Le ponemos aquí un stop por ratio del 13%. Y no le voy a poner target, la voy a ir a cobrar a mano al rato si es que me regala unos dineritos por ahí. Vamos a echarle una miradita al chat. 1 hora y 10 minutos de video, aviso de rutina, dice Nayeli Medina. Por lo tanto, queridos amigos, ya nos tenemos que ir. Nelson Álvarez, por favor, BTC antes de cerrar. ¿Y qué le vas a ver a BTC si lo acabo de ver? ¿Qué le vas a ver a BTC si lo acabo de ver? No está haciendo nada más que lo que ya dijimos que iba a hacer. Bajar a esta zona de aquí por los 20.700 para continuar subiendo. No hay nada que ir a verle. Omar Juárez, un abrazo. Nelson Álvarez, no comas ansias, querido amigo, cultiva la paciencia y la prudencia. A Bitcoin no le está pasando absolutamente nada. Copiadoras Comitán, profe, muy buenos días, quiero la beca. Vamos a revisar a AVAX, ya no vamos a revisar nada. Omar Juárez, Santana, California, un abrazo. Esther, un abrazo. María Ventosilla, un abrazo. José Guamán, un abrazo. Que si puedo considerar en el futuro revisar al SP500. Sí, pero hoy ya no, ¿ok? Vamos a limpiar aquí y vamos a ver cómo van con los likes. 390 likes. Se quedaron, a ver, vamos a ver cuál era el requisito. A ver, Nayeli, recuérdame el requisito ahí, por favor. Nayeli Medina, recuérdame el requisito. Cristian Ciscon, recuérdenme el requisito. ¿Cuántos likes para una beca? ¿Cuántos likes para la otra beca? ¿Me lo pueden recordar o no? ¿O me voy arriba a buscar mis comentarios propios? Roloncito escribe VIP con B de burro. Roloncito es B de la otra, B la biodental y IP. La jornada diaria vamos por 400. Les faltan 6 para que yo regale una beca. 400 para la VIP, 450 para la beca de señales. Nayeli Medina, ¿qué me dice Nayeli Medina? 400 para el VIP, 450 para señales. Ya tranquila, ya te leí, ya tranquilita. ¿Ok? 400, les faltan 2 y regalo la beca VIP. 2 likes más y regalamos la beca VIP. 1 más, un like más y regalamos la beca VIP. Y se acabó porque ya nos vamos de este video, ¿ok? Nayeli Medina, apúntale ahí, vamos a regalar una beca VIP para el día de mañana. La vamos a sortear mañana, ¿ok? Vayan entonces, queridos amigos, al video una vez que quede subido a YouTube y déjenme un comentario ahí diciendo la palabra beca. Voy a ver si el programa con el que hacemos los sorteos acepta todo lo que está en el chat, y si acepta todo lo que está en el chat, sorteamos con lo que está en el chat. Pero si no acepta lo que está en el chat, les pido a todos los que pusieron la palabra beca aquí en el chat que vayan y dejen un comentario también al video una vez que quede subido a YouTube y que allá me dejen la palabra beca para que entonces mañana sorteemos una, ¿ok? Y vamos a comenzar mañana el video sorteando la beca de hoy. ¿Listo? 409, no creo que lleguen así. Aunque me quedara yo aquí media hora, no llegan a los 450. Hay una beca para mañana. Mañana abusados y suban los likes desde antes. No se queden esperando a que se termine el video. Hay beca VIP para mañana, queridos amigos. Mucha suerte para todos. Hasta mañana. Un abrazo, muchos satoshis, muchos dólares para todos, pero sobre todas las cosas, muchísima salud. Despierta Latinoamérica se despide, porque sin salud, ¿para qué sirve la fortuna? Para nada. Hasta mañana.